voy a hablar de sus aportes en uno de los temas, como dijo Nicolás también, clásicos de obligaciones, que es la transacción. Entonces busqué en los aportes de Rubén en qué aspectos había hecho alguna contribución importante a este tema que fue tomado como criterio en el Código Civil y Comercial actual. Y en qué otros aspectos, pese a tener una opinión que a veces no es la mayoritaria, y es fiel y me consta a sus opiniones, estén de moda o no, con lo cual sigue siempre su criterio, es coherente con su criterio. Y uno que muchas veces en la juventud está pendiente de los temas actuales y de moda, y con el tiempo va madurando y dice, acá hay algo en lo que Rubén tiene razón. Con respecto a la transacción, bueno, sabemos que Vélez Sarsfield lo había tomado o había querido dar la idea de, y lo había ubicado en el libro segundo, como un medio de extinción. Siguiendo a Freitas, que no era la línea de los códigos europeos, del Código Civil francés, italiano, alemán, español, que consideraban y consideraron durante toda la vigencia del Código Civil argentino a la transacción como un contrato. Hoy entendemos que es un contrato y está hoy en las normas del libro tercero, en el título cuarto de los contratos en particular, un contrato por el cual las partes se hacen concesiones recíprocas, es decir, renuncias y reconocimientos mutuos, sea que este acuerdo se plantee antes de un conflicto judicial o sea para resolver un conflicto judicial ya planteado en el ámbito de un litigio. Y, en definitiva, se va a producir una extinción de las obligaciones entre las partes dudosas o litigiosas, nos dice el Código Civil y Comercial. Y acá viene la primera cuestión que Rubén trata en el año 1980 en un artículo publicado en La Ley sobre res dubia como motivación totalizadora de la transacción, donde plantea la importancia y como esencial la incertidumbre o cosa dudosa como parte integrante necesaria de una transacción, sea un acuerdo previo al ámbito judicial, extrajudicial, o sea cuando ya está en marcha un proceso judicial y las partes llegan a este acuerdo para ponerle fin. No sería entonces que hay una res dudosa o incertidumbre en la medida en que ese acuerdo de las partes es para evitar un litigio, sino también en el marco de un litigio, no solo hay una res o cosa litigiosa, tema litigioso, sino como esencia la incertidumbre o duda de las partes. Y a ese artículo me voy a referir, porque creo que ahí nos da la clave para evaluar algunos efectos y tomar posición sobre determinadas formas de nulidad de los actos jurídicos o nulidad, como efecto de los vicios de la voluntad. Durante la vigencia del Código Civil argentino, quiero hacer notar que había una postura importante en nuestra doctrina, como Vélez decía, es un medio de extinción, y no refería a su naturaleza contractual. Como dije, tomó las ideas del Código Civil brasileño. Sin embargo, hacía un reenvío a las normas sobre contratos para tratar de resolver algunas cuestiones que necesitaba acudir a esa normativa. Entonces la mayoría de la doctrina entendió que la transacción era una convención liberatoria, pero no propiamente un contrato. Y otra postura, bueno, en esa línea teníamos a Trigo Represas, Colmo, Lafaille, Boff y Bollero, por citar algunos,
Y por otra parte, una doctrina que ya venía de Carneluti, que negaba el carácter contractual de una transacción y entendía que en realidad hay dos negocios jurídicos en esa relación que se entrecruzan. En esos reconocimientos y renuncias mutuas no hay un contrato, sino que hay dos negocios recíprocamente condicionados. Aquí, como digo, en el año 1980, el doctor Compagnucci trae la referencia de los códigos europeos, español, italiano, alemán, francés e italiano sobre todo, con la idea de que en la transacción la naturaleza jurídica es un contrato. Y agrega algo más. Dice, es un contrato donde lo fundamental, como dije, sea extrajudicial o en el marco de un proceso, las partes buscan una finalidad. Y esa finalidad es terminar con la controversia, terminar con la incertidumbre subjetiva que tienen las partes, que se plantea aún en el proceso sobre la legitimidad o validez de sus pretensiones. Entonces se extinguen las obligaciones a través de este contrato y se termina esa incertidumbre. Con lo cual, siempre que estamos frente a una transacción, estamos en una situación de incerteza o de controversia. Y con una incerteza, como dice, subjetiva, que las partes sienten, que está más allá de la posición de los peritos en un proceso o de lo que el juez piensa sobre ese acuerdo o sobre la situación o los derechos invocados por las partes, sino que hay una duda subjetiva de las partes que acuden a esta transacción para darle certeza a esa relación, a esa situación jurídica que tienen. Por supuesto que sobre las ideas en cuanto a encuadrar esta figura de la transacción, se ha hablado del timor litis o temor al resultado que puede tener el juicio si las partes no llegan a un acuerdo, teoría que no estaría explicando estrictamente la causa de ese negocio transaccional. Pero hay dos teorías que sí expresan mejor este litigio. Es decir, bueno, hay dos partes en un proceso judicial que quieren llegar a un acuerdo para terminar con la incerteza, extinguir las obligaciones y terminar con el proceso. Entonces, voluntariamente componen las mismas partes la solución a ese proceso judicial. Ya no hay sentencia, el juicio y las obligaciones se extinguen con la transacción. Y la teoría que sigue Rubén Compagnucci, que alguna vez me dijo, ¿viste este librito de Furno sobre la transacción y la confesión, sobre el negocio de fijación y la confesión extrajudicial? Léelo. La teoría italiana sobre la transacción como un negocio de achertamentos, si es que lo estoy pronunciando bien, un negocio de fijación. Las partes que fijan la situación jurídica para darle certeza y terminar con la contienda. ¿Qué forma tiene? O sea, ¿de qué forma se hace valer? En principio la forma es por escrito. Ahora bien, si estamos hablando de la existencia de una contienda judicial, la transacción va a necesitar algo más, va a necesitar ser presentada en el proceso judicial ante el juez de la causa para tener validez como tal. Y a partir de ahí ya las partes no pueden desistir de sus pretensiones, se vuelve obligatorias para ellas. Una vez que se presenta esta transacción, este acuerdo, este contrato ante el juez de la causa y tiene validez, el juez puede hacer o bien homologar esa transacción o bien no homologarla. Ahora bien, el Código Civil y Comercial en su nueva redacción nos dice, tiene el carácter de cosa juzgada la transacción aún antes de su homologación judicial. Y esto ha planteado cómo puede ser que ese acuerdo transaccional presentado ante el juez para dirimir el problema del juicio aún no homologado tiene carácter de cosa juzgada, que es un concepto típicamente
procesal. Sin embargo, la idea, se ha interpretado, del Código Civil y Comercial es darle fuerza obligatoria, no cosa juzgada en el sentido estricto procesal, sino darle obligatoriedad y fuerza a esa transacción como obligatoria para las partes. Ese concepto que no pretende hacer una verdadera asimilación jurídica con la cosa juzgada procesal. Una vez, por supuesto, si el juez la homologa, eso va a dar la posibilidad a las partes de hacer valer esos derechos que han pactado a través de la ejecución del procedimiento de ejecución de sentencia. Eso sí va a ocurrir una vez que esté efectivamente homologada. Y a la vez tiene el carácter de declarativa. Declarativa, como lo es la sentencia judicial, es decir, no estaría yendo derechos. En definitiva, sería renuncias, reconocimientos y declaración de la situación jurídica cierta que esa transacción expresa. Y por supuesto, el efecto extintivo, que era aquel que resaltaba Vélez Arfield, se extinguen obligaciones. Ahora, ¿qué ocurre si la transacción fuera presentada existiendo sentencia judicial, aún desconociéndolo las partes, ¿verdad? Existe una sentencia judicial firme y las partes presentan un acuerdo con forma de transacción. Esa como transacción resulta nula, y ese es uno de los supuestos de nulidad que trae el Código expresamente, el Código Civil y Comercial de la Nación, entendiendo que justamente este argumento que nos expresa el doctor Compagnucci de la res dubia, ya no hay incerteza, con la sentencia judicial se terminó esa situación, por lo tanto es nulo como transacción. En tal caso, decía Alterini, puede valer como novación, pero no ya como transacción que es nula. También puede ser nula si alguno de los títulos que invocan las partes fuera nulo o inexistente, o bien si presentan títulos existiendo un título mejor en el cual fundar el acuerdo transaccional. En ese caso habría un error esencial que podría dar lugar a la nulidad relativa. Sabemos que hay nulidad absoluta, nulidad relativa, sería un caso de nulidad relativa. Y quedarían dos cuestiones, me parece, para redondearlo, voy a hacer corto. Una de ellas donde Rubén ha mantenido su criterio, aún hoy, sobre la inaplicabilidad del instituto de la lesión subjetiva a la transacción. Es decir, dejamos de lado los vicios de la voluntad que llevan a la nulidad del acto y nos abocamos a ver qué pasa con el vicio del acto jurídico, la lesión subjetiva. Cuando una de las partes, aprovechándose de la inexperiencia, de la situación en que se encuentra la parte contraria, de necesidad o de debilidad psíquica, y explotando esa necesidad, obtiene alguna ventaja patrimonial con relación a la otra, desproporcionada y por supuesto que no tiene justificación. Ahí está la lesión subjetiva. Entonces, la pregunta es, ¿se podría pedir, digamos, sería procedente la nulidad de una transacción por lesión subjetiva, invocando la lesión subjetiva? Bueno, hoy en día las opiniones están divididas, ¿verdad? Hay quienes sostienen que sí, hay quienes sostienen que no. Y de la misma manera, la jurisprudencia, hay fallos que rechazan la posibilidad de nulidad por lesión subjetiva y otros que hacen lugar. Rubén ha siempre mantenido la idea de que no es aplicable la nulidad por lesión subjetiva. Y porque atendemos a esta naturaleza de este negocio jurídico que es la transacción, y decimos si las partes voluntariamente
estando en un proceso, quieren terminar, o aún antes, pero quieren terminar con esa, estamos hablando de un proceso, si es que se puede en tal caso plantear la lesión subjetiva para invalidar la transacción. Si esas partes que convinieron, ambas hacen renuncias y reconocimientos, no teniendo en cuenta la mayor o menor ventaja que obtiene el otro. En realidad cada una está pensando en cómo llega a resolver esa cuestión y termina el proceso judicial. Y se queda tranquilo y busca tranquilidad. Entonces, ocurre muchísimas veces que en esa transacción hay una desproporción de prestaciones, pero también desproporción de ventaja patrimonial, que podría ser la situación de una lesión subjetiva. Sin embargo, dice acá las partes voluntariamente y sin necesidad de que esa renuncia y ese reconocimiento tenga una paridad y por lo tanto las ventajas que obtiene cada uno no son equiparables. Sin embargo, esa idea de llegar a un acuerdo transaccional y terminar con la duda y fijar esa situación jurídica no haría pasible de presentar esta defensa. Sí sería, en todo caso, viable la nulidad por un error esencial de alguna de las partes, o la nulidad por dolo esencial, grave, que causa daño a la contraparte. Esas sí serían formas de invalidar la transacción una vez que está presentada y homologada y convalidada por el juez, ¿verdad? Esa sí sería una posibilidad. Recurrir, en todo caso, a los vicios de la voluntad y no a la lesión subjetiva como vicio del acto jurídico, precisamente porque volvemos a este concepto de res dubia, que es la base de la transacción. Y para finalizar, tenemos un cambio en el Código Civil y Comercial con respecto a las obligaciones plurales. ¿Qué pasa cuando tenemos varios deudores, varios acreedores en el mismo negocio, en la misma situación de varios actores y varios demandados? Y entonces, ¿qué pasa en la solidaridad y qué pasa en las situaciones de concurrencia? Hoy tenemos la situación de obligaciones concurrentes en un capítulo aparte. Y entonces decimos que si hubiera una solidaridad, existiendo una pluralidad de acreedores que demandan y una pluralidad de deudores o no, o pluralidad de deudores, en tal caso uno de los efectos que tiene la pluralidad respecto de la transacción es que el acuerdo transaccional entre un acreedor y un codeudor no le es oponible a los restantes. Tiene un efecto relativo la transacción en la pluralidad por solidaridad. Lo que no implica, o mejor dicho, los que no participan del acuerdo podrán beneficiarse y en tal caso adherir a esa transacción. En cambio, cuando hablamos de obligaciones concurrentes, mismo objeto, distintas causas, plurales, bueno, las concurrentes todos sabemos, hay un acreedor y pluralidad de deudores, dos o más deudores. ¿Qué ocurre si el acreedor realiza una transacción con uno de los codeudores? ¿Le es oponible a los otros? Pensemos, si hubiera una transacción en un proceso donde la víctima, acreedor, le reclama al responsable indirecto, patrón, principal, en esta responsabilidad indirecta, y también al autor del hecho dañoso, al autor del ilícito dañoso, el empleado, el subordinado que causa el hecho, ¿qué ocurre si la transacción es celebrada por la víctima acreedor y, en tal caso, el responsable indirecto? ¿Le es oponible al autor o al revés? ¿Le es oponible? Bueno, el Código Civil y Comercial toma posición en esta situación y dice no dice, pero hacemos la comparación con la solidaridad, propaga sus efectos aún aquellos codeudores que no participaron de la transacción en la medida
que ese acuerdo transaccional celebrado por uno de los codeudores satisfaga en su totalidad la pretensión del acreedor. Y es perfectamente entendible en las obligaciones concurrentes esta situación. Entonces, con esto voy a cerrar, porque mi idea era fundamentalmente decir unas palabras de Rubén, agradecer y destacar algunos puntos sobre este tema que él ha escrito desde hace ya unos cuantos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Seré breve.